Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alex y estoy aquí otra vez con todos vosotros para otro pequeño podcast, otra pequeña idea. Hace ya algunos podcasts toqué la imagen de la política con la carta astral. Fue con Sánchez quien hice un mero resumen de una carta astral. Y como el yin y el yang, pues evidentemente hay que tocar un poco la otra figura, la otra parte. Pablo Casado. Bien, vamos a meternos un poquito en su carta astral. Siempre muy diluida, muy esquema. Primero por dos cosas, porque yo no he podido conseguir la hora, con lo cual el ascendente como que me falla. Pero vamos a investigar un poquito, porque es curioso, es curiosita, sí. Prepararos, ¿vale? Tomaros algo, relajaros, todo ese tipo de cosas. Pablo Casado nace, pues exactamente el 1 de febrero del 81. Nace en Palencia, Castilla y León. Dos aspectos importantes. Es acuariano, su sol está en Acuario. Su medio cielo, y esto es muy importante, en Capricornio. Y su luna en Capricornio. Importante, ¿eh? Ir quedándonos con estos pequeños detalles, entre comillas. Si me fijo un poquito en su carta astral, que la estoy mirando ahora mismo, vemos que su sol está en Acuario, evidentemente. Su identidad y propósito. Acuario es uno de estos, ¿cómo os diría yo? Es uno de estos signos del zodiaco tremendamente aperturista, tremendamente abierto, grupos sociales, pues ya representa una persona con unas características abiertas hacia el grupo, hacia el entorno, que además disfruta con ello. Eso es muy importante. Luna en Capricornio. Bueno, pues ahí podíamos ver el aspecto de una identidad, independientemente de emociones, pero transferido un poco a la política. Una persona que le gusta la sensación de elevación, poder, subir, todo ese tipo de cosas, le resulta, la erótica del poder podría cuadrar con él. En comunicación y pensamientos, Mercurio en Piscis. Bueno, evidentemente, no solamente dotes de gente, sino el pensamiento de llegar, de ayuda, que representa un poco Piscis. El planeta Venus lo tiene en Capricornio. Volvemos otra vez a esa escala social. Daros cuenta que Capricornio representa el esquema social y también representa un poco pues todos los valores que dan un color a la política. Hemos visto a la Luna, Venus también está ahí. Luego entonces el gusto por el poder, por el escalar, sigue pareciendo importante. El esfuerzo por sembrar y el gustarse también en ello sigue pareciéndome muy importante. Marte está evidentemente cerca del Sol, está en Acuario, pues da lugar a su esfuerzo, al esfuerzo por llegar a los demás, al que le gusta, es una persona que le gusta las carreras de fondo, le motiva. Y el contacto, desde luego, el contacto físico es importante también para que él llegue a crecerse. En expansión tenemos Júpiter en Libra, igual que Saturno, dos aspectos. Fijaros que tanto Júpiter como Saturno, me parece que hice algún podcast también alrededor de ellos, ¿no? Se le llaman planetas generacionales, ¿no? Porque es un poco el bueno y el bueno y el malo en un momento determinado. Pero es curioso, además en Libra, que tiene mucho que ver con las amistades, con los amigos,
también con las decisiones, con las parejas. Es curioso, después miraremos un poquito si podemos. Urano lo tiene en Escorpio, que Urano hay que hacer una parte, porque dentro de su carta astral la relación con Urano es la parte más disonante. Neptuno en Sagitario evidentemente es una persona con un potencial de ensoñación fuerte, con una parte interna también fuerte, y que también está muy conectado o le potencia mucho a ese nivel interior todo lo que tenga que venir con cosas que vengan de fuera. No solamente religiones, también pensamientos, política, todo lo de fuera en él le da un valor muy especial. Plutón, fijaros que habíamos dicho que ya teníamos Saturno y Júpiter, pues Plutón también lo tiene en Libra. Luego entonces es una de las casas que hay que tocar con más tranquilidad. El nodo norte lo tiene en Leo, Quirón en Tauro. Iros quedando con todo esto porque aunque penséis que no, tiene también su importancia y tiene mucha importancia. Si uno mira un poquito la carta astral, vemos que su Sol tiene 2 trígonos, tiene a Júpiter y tiene a Saturno. Evidentemente, lo que os decía, la materialización de cómo le gusta también expandirse, cómo le gusta hablar a los demás, pero también cómo llega a los demás, cómo llega a la gente, eso es muy importante. Júpiter, además con el Sol, representa un poco esa sensación no solamente de cambio, sino de deseos de globalizar, expansivo, que no se queda en un solo punto, no es el punto provinciano, es una persona que necesita la exteriorización en general. Y con el Sol en Saturno, evidentemente, una persona con inteligencia, con capacidad, con una parte interna fuerte, con un conocimiento suyo y una madurez también muy especial. Luna tiene sextil a Marte y sextil a Mercurio. Recordemos que su luna está en Capricornio, pero fijaros lo que os decía un poco, su parte de lo que le gusta, sus emociones, se encuentra cómodo en el entorno político. No voy a decir solamente de poder porque suena un poquito raro, pero se encuentra cómodo en ese tipo de situaciones. Y con conjunción a Neptuno, estamos hablando también de que hay una parte interna de deseos como muy especiales en el sentido de ayudarse, en el sentido de un dogma, de unos valores, en fin, de ciertos valores morales y sociales, incluso espirituales, que también concordan bastante con él. Esta luna también hace un sextil a Plutón, lo cual es bastante importante. Capacidad también para romper emociones en el sentido positivo, en el sentido de transformarlas y cambiarlas, lo cual está bastante bien. ¿Dónde están los puntos en donde debería tener mucho cuidado? Porque de momento, fijaros, una persona con unos marcados valores, con unos valores espirituales importantes, que todo eso lo tiene directamente asociado a él, ¿vale? Una persona también con una capacidad de hablar, que tiene posibilidades de exteriorizar hacia los demás, que se encuentra cómodo. Vuelvo a repetir que no es provinciano, con lo cual la idea de Europa y del mundo global en él es muy importante, que le gusta lo que hace, que le gusta moverse en ese tipo de entornos, que también está bastante claro y es bastante importante. ¿Dónde empieza? Y que también emocionalmente, en sus emociones, le gusta también sentir ese tipo de sensaciones, cuadran con su parte emocional. No hay una disonancia entre el poder, el trabajo, el subir, el ser cabeza de lista en un momento determinado, la necesidad de ser cabeza de lista en un momento determinado y esas emociones le gusta verse. No es malo, no es nada malo, creo que es muy importante porque eso da lugar que se mueve como pez en el agua en ese tipo de entorno. Y desde luego los valores, con la luna, con la conjunción en Neptuno, es una luna muy dinámica también, y esos valores espirituales, emocionales, internos, globales de los demás, de ayuda, de ayudar al entorno. Pues bueno, me gusta esa conjunción también, como tira directamente hacia eso. Pero aquí vienen los 2 puntos con los que habría que tener mucho cuidado. Tenemos primero un Marte cuadratura con Urano y un Mercurio cuadratura con Urano.
Paciencia. Eso es importante. Y segundo, control del pensamiento. Con un Marte con Urano significa que con una cuadratura con Urano significa que lo que piensa muchas veces, si está metido en un discurso, si está metido en un momento determinado, si actúa sin tener las cosas muy pautadas y tener unos discursos muy cuadrados, se puede perder. Puede utilizar un tono a lo mejor demasiado desafiante o que las ideas no le lleguen directamente al lenguaje. Se puede perder en proyectos, en palabras y puede a veces decir cosas que no sean lo que realmente quiere decir, con lo cual se puede meter en berenjenales un poco complicados o complejos. Y desde luego también otra cuadratura, Mercurio cuadratura también con Urano. Lo que representa que Urano, que es el planeta de las novedades, de la tecnología, de lo nuevo, pero también un poco de saber manejarse en lo imprevisible, él se encuentra bastante incómodo, con lo que no puede controlar, con todo aquello que le sobrepasa, con todo aquello que le viene de nuevo, todo aquello que no tiene bien preparado, pues para él es un problema y un problema fuerte porque le puede desbordar. Y aquí es muy importante, si no lo tiene todo controlado, estudiado, todo lo que le saque de órbita le puede absolutamente dejar paralizado. No sabría qué hacer directamente con él. Y también aquí hay una cuadratura, una cuadratura sobre todo también especial, que lo he dejado así un poco, que es Venus con Plutón. Le cuesta también el dejar las cosas cuando está a gusto con ellas. Le cuesta terminar. Si está a gusto con un determinado puesto, si está a gusto con una determinada situación, le cuesta entender que todos los ciclos se acaban. No es de las personas que fácilmente vaya a abandonar algo que todavía piense que siente algo por ello, aunque note que su tiempo, que su situación, que por otro tipo de causas debe abandonar. Le costará mucho dar ese paso a un lado. Le cuesta terminar lo que realmente quiere. Le cuesta pensar que a lo mejor su ciclo, su tiempo, la situación ha cambiado y que por un bien mayor debe de dar un paso a un lado. Le costaría mucho. Le cuesta mucho finalizar ese tipo de situaciones. No las llegaría a comprender demasiado bien. Lilith lo tiene muy cerca también del medio cielo. Entendemos siempre el medio cielo como el lugar donde nos exteriorizamos y también donde es nuestra proyección social. Él ha nacido para llegar, o piensa que ha nacido para llegar a un puesto mayor. El poder no le es desagradable. Y ya vuelvo a decir, no es malo. Tal vez no me guste que le vaya a costar mucho alejarse de ese poder, aunque fuera benéfico para otras personas. Le cuesta mucho entender esa situación. Y también le cuesta mucho sobrellevar situaciones que no tenga del todo controladas. La falta de control en él puede ser un problema muy fuerte, porque ante lo que sucede de una manera inesperada, le cuesta mucho reaccionar. Tener la mente fría para sobrellevar algo que no se espera. Muy fría, le cuesta muchísimo controlarlo. Él se mueve mejor en discursos perfectamente estructurados, ya escritos, aunque después tiene mucha capacidad dialéctica, porque la tiene. El llegar, que llega muy bien a la gente, no significa que sus ideas las tenga, para él, que sería mucho más benéfico, tenerlas cuadradas antes. Si se deja llevar muchas veces por la improvisación, pues le puede jugar muy malas palabras, el vocabulario, las ideas, y se puede quedar no solamente atropellado, sino presa a lo mejor de cosas que después se arrepiente, pero que le costará mucho desdecirse. ¿Por qué? En el fondo, es una persona que necesita valoración. Leo lo tiene directamente en el medio cielo hacia abajo. Una persona que le cuesta mucho valorarse directamente. Fíjate que Leo está en su nodo norte, en el nodo norte, lo que significa que, entendiendo un poco la estructura de la astrología, en esta vida, si creemos un poco en las reencarnaciones, él tendrá que tener un poquito más como de, ¿cómo os diría?, menos yo. Esta vida le tiene que enseñar a ser más amplio de miras,
mirarse menos al ombligo, porque seguramente en su otra vida fue una persona en donde se miró demasiado al ombligo, y en esta tiene que aprender a eso, y es un aprendizaje, lo que significa que no lo tiene por fábrica, tiene que empezar a usarlo. Le costará mucho abandonar algo si piensa que él tiene que estar ahí, aunque sea, ya os digo, por un bien mayor. Es una persona que le gusta mucho lo que es la parte global, el mundo. No es nada, lo vuelvo a repetir, no es nada provinciano. Casa muy bien con no ser nada nacionalista porque no cree en el nacionalismo, él se mueve en el mundo global. Hablará mucho más de Europa, aunque evidentemente hable de España, pero se encuentra mucho más cómodo hablando de Europa, del mundo, que a lo mejor de una parte restringida, aunque sea en la que tiene que gobernar, que evidentemente le tiene que dar una importancia, pero siempre mirará hacia el exterior. Le importa mucho la influencia de lo que viene de fuera, lo que opinen los que estén afuera, a lo mejor mucho más de los que están adentro. Tendrá también sentimientos en donde notará que hay gente que le quiere manipular, que le quiere hacer romper la senda. Es muy inseguro, con un Leo tan bajo, le cuesta a veces sentirse convencido de que lo que hace lo está haciendo bien. Y otro de los problemas es que necesitará arroparse de personas que le den ese apoyo. No voy a decir la palabra palmeros, pero bueno, casi. Lo cual es un peligro, porque a poco que estas personas sean, entre comillas, que le sepan llevar un poquito el juego, pues a lo mejor pueden manipularle, entre comillas, sin que él lo sepa. Y la luna, tu signo lunar indica cómo respondes emocionalmente y satisfaces tus necesidades de seguridad. Tu luna está en la casa 9, por tanto, tus sentimientos, respuestas emocionales y patrones de hábitos se expresan mejor en estas áreas de tu vida: viajes, educación, publicación, religión, astrología, filosofía y política, que es donde mejor te comprendes. Gran capacidad de comunicación y aprendizaje, que eso también es muy importante. Pero ya os digo, creo que uno de los problemas fuertes que puede tener es precisamente en eso, ¿no? En que ante lo imprevisible le cuesta mucho sobreponerse a las situaciones. En fin, esto ha sido un poco algo muy light, de verdad, muy light de él. Pero bueno, nos ayuda un poco a comprender que es una persona que cuanto más tenga las cosas cuadradas, mejor, que no le disgusta la política, que él es un político en potencia, que crece con ello a nivel personal, con unos valores que quiere exteriorizar y son unos buenos valores, pero a lo mejor un exceso de yoísmo, que eso es algo que tendrá en esta vida que limar. Y también, ante lo imprevisible, tener capacidad de reacción. Hay veces que no todo lo podemos tener cuadrado, no todo lo podemos tener estudiado antes de que ocurra. Tiene un gran poder de comunicación de cara a la gente, lo debe usar más, debe tratar de valorizarse mucho más y de tener un lenguaje más directo. Es cierto que gana mucho en ese control, pero también es cierto que pierde mucha espontaneidad. Y casado con espontaneidad es algo que le cuesta y debe de potenciarle mucho más. En fin, me he enrollado un poco más de lo que pensaba, pero espero hacer vídeos a través de YouTube del canal mucho más profundos, tanto de uno como de otro, teniendo en cuenta, pues bueno, que nos falta el ascendente, que es bastante importante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que evidentemente pasan y que de momento no se pueden solucionar. Pero bueno, teniendo en cuenta este detalle, que nos falta ese punto importante horario para dar un matiz más a la carta, que sería el ascendente, yo creo que tenemos dibujado ya un perfil que puede ser bastante importante. En fin, ser buenos, ser malos, pero sobre todo ser siempre, siempre, siempre muy, 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 pero que muy felices.